Mucho gusto. Somos estudiantes de la preparatoria número 3, WAPJO del tercer semestre, Grupo C. Presentaremos el tema de movimientos de población nacionales e internacionales correspondiente a la materia de Geografía 1. Migración y trata de personas. ¿Qué es la migración? Se trata del desplazamiento de una persona o grupo de personas desde el lugar que habitan hasta otro. Los tipos de migración se clasifican mediante 6 grandes grupos o subcategorías, según su escala geográfica, las características del lugar de origen, su temporalidad y su grado de libertad. Migraciones humanas según el periodo de tiempo. Algunas migraciones son temporales por cuestiones de trabajo o turismo. A su vez, están los temporales reiteradas, donde el tiempo en el país o región se extiende más de lo que se había planeado en un inicio. Y por último, las permanentes. Pretenden establecer un nuevo lugar de residencia en otra región o país y constituyen el inicio de un nuevo proyecto de vida. Migraciones humanas según su escala geográfica. La migración interna tiene como característica que los ciudadanos de un país, en la mayoría de los casos, tienen derecho a residir en cualquier provincia o ciudad del territorio. La migración internacional o externa se denomina por el desplazamiento de un país a otro. Y si el migrante cumple la ley, decimos que es un inmigrante legal, mientras que si no lo hace, se denomina ilegal. Migraciones humanas según origen y destino. En esta clasificación se enmarcan las migraciones entre áreas rurales y urbanas. En países desarrollados es más común. La migración entre ciudades busca mejores condiciones de vida. Migraciones según el grado de libertad. Muchos migrantes se ven obligados a dejar su país o región debido a causas económicas, desastres naturales o persecuciones por ideología política. Por lo tanto, se deduce que no todas las migraciones son libres y voluntarias. Bueno. Existen dos tipos de inmigración que son la inmigración. Es la salida de una persona o grupo de su país para instalarse en otro temporal o definitivamente. La inmigración es cuando llegas a otro lugar diferente a tuyo o del que eres originario. Causas de la migración. El tipo de política. Las personas huyen de venganzas o persecuciones políticas. La cultura. Tiene mucho peso en la decisión por las posibilidades educativas que suelen ser muy importantes a la hora de emigrar. Causas socioeconómicas. La mayoría de los migrantes lo hacen por motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida. Causas familiares. Necesitan de mucha ayuda para establecerse en otro país de mayor desarrollo económico. Migración infantil. Los niños viajan para reunirse con sus familiares que viven en aquel país o buscan una vida mejor. Conflictos internacionales y causas bélicas. Las personas huyen del exterminio o de las persecuciones del país o ejército vencedor. Catástrofes generalizadas. Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, ciclones, tsunamis, epidemias y otras catástrofes, tanto naturales como sociales. Consecuencias de la migración.
Cambios demográficos. Estos generan un vacío cultural y económico que a veces complican aún más las cosas para quienes se quedan en el país. Intercambios culturales y étnicos. La mezcla y el mestizaje, la hibridación de las culturas y de las razas. Cambios de las dinámicas económicas. Los migrantes a menudo envían dinero a sus familiares dejados atrás, lo cual representa un movimiento económico nuevo y adicional en el lugar del destino. Xenofobia. La resistencia a la migración por parte de los pobladores del destino puede alcanzar límites y desencadenar discriminación y violencia. ¿Cómo reaccionan los países ante los movimientos de población? Acciones del Gobierno de México. Se ha diseñado una serie de programas de promoción económica y de desarrollo comunitario con el objetivo de brindar opciones para el mejor aprovechamiento. El Instituto Nacional de Migración aplica de manera permanente diversas disposiciones para los extranjeros, las facilidades para llevar a cabo procedimientos migratorios legales. En diciembre de 2018, México se adhirió al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Estableció el compromiso de diseñar una política migratoria. Políticas migratorias, partiendo del respeto pleno de los derechos humanos, la inclusión y la perspectiva de género. Considera la migración y a las personas migrantes como un eje de la política nacional, además de reconocer sus aportaciones al desarrollo social, económico y cultural del país. Tiene 7 componentes fundamentales: la responsabilidad compartida, la movilidad y migración internacional regular, ordenada y segura, atención a la migración irregular, el fortalecimiento institucional, la protección de connacionales en el exterior, la integración y reintegración de personas en contextos de migración y movilidad internacional, y el desarrollo sostenible. El 92.4% de la población es no migrante, así como el 3.1% de la población es un migrante intraestatal. El 3.5% es migrante interestatal y el 1.1% de la población es migrante internacional. Migrantes internos, de 1955 al 2000 y 2005 a 2010. El 3.58% de la población migró en 1995 al 2000. Del 2005 al 2010 fue un 3.29% los migrantes interestatales. El 3.1% de la población de 1955 al 2000. Del 2005 al 2010 fue el 3.10% de la población los migrantes intraestatales. El 5.91% en 1955 al 2000. Del 2005 al 2010 fue el 6.39% los migrantes internos totales. Emigrantes totales del año 2019. 6.276.644 millones fueron hombres. Emigrantes mujeres, 5.517.534. El total de migrantes en el año 2019 fueron 11.796.178. Migración y trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? Es el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Los tipos de trata de personas son los siguientes: trata de personas para someterlas a trabajo forzado, para realización de actividades delictivas forzosas,
trata de mujeres para su explotación sexual, trata de personas para extracción de órganos y tráfico de personas. De migrantes es la facilitación de entrada ilegal de una persona en un estado, parte del cual dicha persona no es nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden nacional. La mayoría de los migrantes irregulares recurren a los servicios de traficantes que operan con afán de lucro. Con la mejor de los controles fronterizos, los migrantes ilegales ya no se atreven a cruzar las fronteras por su cuenta y acaban cayendo en las manos de los traficantes. Un ejemplo son los polleros, que es el que se emplea en todo México, con el sentido de que las personas se transportan ilegalmente con trabajadores indocumentados a otro país, generalmente a los Estados Unidos de América, de acuerdo con la definición del diccionario de americanismo. A los indocumentados se les cobra hasta $12,000 por traerlos de su lugar de origen y llevarlos a una ciudad del país vecino, más de $10,000 para arreglarles el pasaporte o la visa. Normalmente operan principalmente en la frontera del norte de México y en la ciudad Juárez desde 30,000 pesos por mando federal y hasta $500,000 por persona del Instituto Nacional de Migración es lo que pagan las distintas redes de polleros. El tráfico ilícito de inmigrantes es el que se organiza en las transnacionales, facilita el paso de inmigrantes con poca o ninguna consideración por su seguridad o bienestar. Lo único que importa es el dinero. El tráfico ilícito de migrantes está estrechamente vinculado con el uso de documentos de viaje fraudulentos y con otros delitos como el flujo de fondos ilícitos, corrupción, terrorismo, tráfico de mercancías ilícitas y trata de personas. Un ejemplo es el coyote, que es la entrada ilegal de una persona a un estado el cual no se reside permanentemente con el fin de obtener un beneficio financiero. Es un tráfico ilícito y termina con la llegada de los migrantes a su destino, en tanto que se trata la explotación persiste en las víctimas de alguna manera para generar ganancias ilegales para los traficantes. No tienen un precio exacto para viajar, pero elevan su precio hasta $6,000 por el viaje desde El Salvador hasta la frontera y otros 6,500 por cruzar hasta Texas. El Departamento de Seguridad Nacional menciona su parte unos $9,000 y activistas aseguran que pueden superar los $15,000. Las actividades de Interpol se centran en la identificación y detención de delincuentes implicados en el tráfico, pero no de los migrantes. Una de sus respuestas es apoyo a la investigación en casos internacionales complejos, formación especializada para funcionarios policiales de primera línea en los países miembros, red operativa internacional especializada de Interpol de expertos en tráfico de migrantes, y son las remesas de inmigrantes. Es cuando una persona le da a su familia, a beneficiados, su sueldo y salario que cobran. Las remesas que habían crecido de forma sostenida durante las últimas décadas han empezado a menguar como consecuencia de la crisis económica, lo que ha provocado un fuerte deterioro de las condiciones de vida de los países pobres. Las remesas que se enviaban a los inmigrantes son un factor de desarrollo económico para las economías de los países de origen y de la inmigración. Las remesas con frecuencia benefician a regiones, comunidades, donde llevan las inversiones extranjeras o los programas de ayuda oficial al desarrollo. El impacto que tienen las deportaciones en las comunidades de origen tienen numerosos impactos, no solo en las personas que son deportadas, sino también en las familias y en las comunicaciones a los que éstas se ven obligadas a dejar atrás. Los cambios de las políticas de los Estados Unidos sobre inmigración y deportación afectan a los individuos, las familias y las comunidades de las que ocurren las deportaciones. Unos efectos son que afecta la psicología del individuo.
además del trauma, la violencia y el abuso experimentado posteriormente a la inmigración, durante el viaje migratorio o durante la detención al cruzar la frontera. Muchos inmigrantes deportados regresan a entornos extremadamente peligrosos a sus países de origen. Daña también la psicología para los menores y las familias. Las familias sufren con la separación y deportación, además porque reduce sus ingresos económicos y fragmenta la estructura familiar. Y también afecta la psicología para la comunidad. Reduce su asistencia y participación en escuelas, centros de salud, actividades recreativas, culturales y sociales, y otros servicios básicos para su bienestar. Algunas alternativas de la deportación y recomendaciones de política y práctica que se han estado implementando son las leyes nacionales y revisión judicial. Las políticas de inmigración deben mantener a las familias unidas y desconsejar la deportación. Decir no a la separación forzada de las familias, dado el impacto negativo demostrado a los menores y otros miembros vulnerables. Jurisdicciones locales. Las jurisdicciones locales deben declararse como ciudades santuarios para asegurar la protección de las personas migrantes no autorizadas y sus familias. Las jurisdicciones locales no deben detener o deportar a una familia basándose únicamente en violaciones de carácter migratorio. En conclusión, la migración es un problema internacional. Afecta casi la quinta parte de la población mundial. Beneficia a un gran número de empresas nacionales y transnacionales, así como en los estados tanto receptores como exportadores de los migrantes. Es fenómeno de empoderamiento de la gente, que desea cambiar su realidad individual sin importar el costo familiar y emocional que deberán pagar. Es obligación de la comunidad internacional generar ese marco jurídico tan necesario para garantizar los derechos humanos y el derecho al desarrollo humano de los migrantes, para que no sean víctimas de una infinidad de abusos a su integridad personal. Además, que una regulación aportaría impuestos a ambos estados, receptor y exportador, apoyaría el desarrollo de estos últimos y ayudaría a la falta de manos de obra de los primeros. Además, que desde el punto de vista demográfico, cada vez más los estados receptores tendrán necesidad de estos trabajadores migrantes porque sus poblaciones cada vez más ancianas. Es decir, habrá un beneficio para todos. El impacto positivo es contundentemente mayor al negativo. Es importante y un desafío para la comunidad internacional la regulación de este fenómeno. Es inaceptable que se deje que este estado de abuso constantes a casi 800 millones de personas y que solo unos cuantos le saquen el mayor provecho.